Probablemente en el eneagrama, el eneatipo 5 y en especial el subtipo social sea el subtipo del eneagrama más interesado en todo lo que es la estrategia, el pensamiento estratégico, en cómo observar la sociedad, observar el mundo y ver de qué maneras con los recursos disponibles podemos sacar los máximos resultados. Los 5 sociales, como hoy Rafa Martínez al que vamos a entrevistar, tienen este talento especial de observar cómo son las interacciones sociales, cómo funcionan las personas en los grupos, cómo funcionan los sistemas humanos y ver de qué manera podemos las personas ser mucho más inteligentes a la hora de resolver nuestros problemas, de sacarnos el mejor partido y de saber, ¿no?, inteligentemente y perspicazmente buscar esas soluciones que otros no ven, pero que están ahí disponibles si uno se para a pensar y a observarlos. Casi todos los libros que hay de temas de estrategia empresarial, ¿no? Aquí tengo un montón de libros, ¿no?, sobre toma de decisiones, sobre la oblicuidad, sobre cómo cambiar, el pensamiento lateral de Edward de Bono. Eh, Hay muchísimos autores que escriben libros de cómo ser más eficaz en nuestros pensamientos, cómo resolver problemas, el problem solving estratégico, por ejemplo, de la Escuela de Palo Alto de Václavich, donde muchos de ellos son autores cinco. Son cinco que se paran a pensar en cómo mejorar nuestra forma de pensar y en buscar qué es lo que funciona mejor para obtener los mejores resultados. Así que si tú estás pasando por un momento de dificultad, de bloqueo, si estás constantemente tropezándote con la misma piedra, si sientes que tienes un problema complicado que por mucho que buscas soluciones, al final es que no estás encontrando la salida, pues amigo mío, necesitas un mentor 5. Necesitas un 5 que te ayude a pensar con más claridad, con que te abra la mente, que te ayude a ver una perspectiva más a largo plazo, porque te has quedado probablemente en un pensamiento muy cortoplacista, muy de buscar el beneficio a corto, y estás perdiendo la amplitud, la visión global de la situación, que es uno de los talentos que tienen los 5, esa capacidad de ver la visión global, de analizar la situación y ver diferentes eh, soluciones perspicaces que no son tan obvias para nuestro pensamiento automático, ¿no? Como decía Daniel Kahneman, tenemos dos tipos de pensamiento, el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Generalmente las personas utilizamos ese pensamiento rápido, instintivo, automático, y nos cuesta mucho pararnos a reflexionar, que es esa segunda forma de pensamiento que tiene nuestro cerebro, que es un pensamiento más reflexivo, más analítico, que es al que es el tipo de pensamiento que a los 5 les encanta utilizar para ver cómo sacar nuestro potencial y resolver nuestros problemas. Bueno, pues eso, que si en algún momento tú quieres dar un salto cuántico en tu vida, ya sea resolver un problema o dar un salto cuántico, vas a tener que en algún momento pararte a pensar estratégicamente para ver cómo utilizar tus recursos, cómo apalancar tus recursos para sacar su máximo potencial. Eh, a ver, el enagrama es un sistema que yo cuando lo descubrí me pareció que te ayudaba perfectamente a utilizar este pensamiento estratégico, porque el enagrama, si lo veis, son diferentes líneas que se conectan entre sí de una forma oblicua, de una forma, ¿no? Como son diferentes movimientos internos que hay dentro del enagrama, y eso es un mapa de pensamiento. Y sí, es un mapa también de pensamiento estratégico. Yo creo que a todos los que somos un poco mentales, los que somos un poco intelectuales, cuando vemos el enagrama le vemos como un manual excelente de resolución de problemas humanos, personales. Es decir, lo vemos como un plano, como un mapa que nos fascina buscar, analizar y entenderlo. Así pues, si tú eres un individuo muy cerebral a nivel morfológico, o eres un 5, un 6, un 7, este NeaShow te va a encantar. Y si no, pues a ver si aprendes algo de ello, aunque no estés muy acostumbrado a rayarte tanto la cabeza con estos temas de cómo pensar en pensar mejor. Así pues, con todos ustedes hemos traído a Rafa Martínez a que nos explique a cómo sacar el mayor potencial de nuestro pensamiento convirtiéndonos en auténticos estrategas intelectuales. Con todos ustedes, Rafa Martínez. Violeta, preséntanos a nuestro super ponente de la noche.
A todos, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos a Rafa Martínez, que es asesor estratégico para consultoras y empresas, profesor de estrategia en el EA Business School y también es coach ejecutivo y mentoriza coaches para su certificación. Y a todo esto le llama ser estratega personal y empresarial. También es ingeniero de teleco y fue director de estrategia de una gran empresa y es el autor del libro El Manual del Estratega, que fue premio No Square al mejor libro de empresa publicado en España. Bueno, dejo. Muy bien, gracias, Violeta. A ver, enséñanos tu libro, Rafa. Pues aquí está. Muy bien. El manual del estratega. A ver, déjalo un poco más, caramba, así te vemos. Fijaros qué diferencia hay entre un 5 y un 3. A un 3 le falta poco tiempo para mostrar su libro, mientras que a Rafa le hemos tenido que pedir que por favor no oculte su libro y lo traiga para el show, porque ya se le había olvidado el hecho de presentarlo, ¿verdad, Rafa? Más aún, el editor quiso poner mi puesto en el título y le dije que no, Ah, no, que no pusiera mi puesto y lo bueno es para un 5 es que te puedes tapar con el libro. También es una ventaja. Casi igual que un 3, casi igual. Rafa, casi exactamente. Para un 3 diré, oye, yo creo que en la portada podríamos poner mi foto en vez de la portada del libro, ¿no? También, ¿no? O De para hecho, un yo 4. durante muchos años tuve un blog que se llamaba Estratega, curiosamente, desde el año 2004, y el blog era anónimo. Muy bien. Ponía señor Martínez, pero poner señor Martínez es como poner señor X, es un apellido muy común, y así se mantuvo durante tiempo. Estos 5, cómo me gusta ir de incógnito, ¿eh? Así no me ve nadie. Voy de incógnito por la vida. Mira, Violeta, ya se está ocultando, probablemente esté por ahí ocultado. Violeta, Y yo, el Violeta- flequillo me ayuda a ocultarme también un poco. ah, A sí, mí ¿eh? no. A mí no. Bueno, bien, no, una se oculta con el flequillo y el otro no, ya no puede. Ya no. Oye, Violeta, ¿y tú de todos estos temas de pensamiento estratégico, tú como 5 transmisora, te gustan o no te paras tanto a pensar en ellos? La verdad es que creo que no me paro tanto a pensar Muy bien. sobre el tema. Bueno, no sé, quizás. Es que cuando le doy a un tema sí que me emparanoia y me meto ahí y lo veo Bien, desde todas las perspectivas y tal, pero no sé si llamarlo eso pensamiento estratégico o rayada mental. efectivamente. Fíjate, aquí, por ejemplo, tenemos una diferencia, ¿verdad? Entre ya los 5 transmisores o los 5 sociales o conservación. Probablemente de temas más técnicos o más, no más de efectivamente intelectuales, los 5 sociales y los 5 conservación les interesa más. A los transmisores son más individuos, más de acción, de vivir emociones y pasiones, sí. Sí, eso es verdad, prefiero vivirlo a... Hmm. Bueno, Rafa, muchas gracias, Violeta. Bueno, Rafa, vamos a ver. Oye, tú porque estás hablando de los 5 sociales y conservación. ¿Tú cómo te ves? Lo primero de todo, striptease enneagrámico. ¿Cómo me veo? ¿En qué sentido? Sí, de subtipo, eneatipo, subtipo, Navegador o social, sí, sí. 5 social. Vale, ¿tú por qué te ves 5 social, Rafa? Pues porque, bueno, porque me resulta el perfil del social, ¿no? Que es más sistémico, más de ver cómo encajan las cosas y luego Ya. una actitud también, pues quizá un poco más de no hacer muchas aguas, de no molestar. Sí, me encaja, me interesan mucho las personas. Y luego ahí pues también es verdad que hay como una doble cara, ¿no? Por un lado puedes ser el más simpático y sociable puntualmente, pero también tienes una tensión hacia más cinquista, ¿no? Quizá estar un poco más Mm, retirado. Y están las dos cosas a la vez. Quizá eso es lo principal. efectivamente, están entre la fuerza de acercarte al grupo y luego mantener tu independencia y tu distancia. Muy bien. Bueno, Rafa, aquí donde veis ha sido alumno nuestro del programa Experto en Enagrama. También actualmente es profesor del máster en coaching con Enagrama. Pero bueno, a ver, al final el alumno se convierte en maestro, así que yo estoy aquí para aprender el pensamiento estratégico de Rafa, que siempre de los 5 se aprende un montón, la verdad.
Así que bueno, oye, Rafa, lo primero, ¿por qué tanta obsesión tú con el tema de la estrategia? A ver, tú como 5 social, ¿por qué te interesó tanto este tema? ¿Por qué empezaste con la estrategia? ¿Qué es lo que te llamó la atención de aprender a pensar en cómo pensar mejor y todas esas cosas? Hmm. Cuéntanos para entender mejor al 5 social, claro. Pues realmente cuando yo me interesé más por la estrategia, no sabría decirte antes, pero yo recuerdo que cuando hice un MBA en el año 2000, tuve un profesor de estrategia, que era Pascual Montañés, un gran profesor, que daba un enfoque muy social, muy de poder a lo que ocurría en las organizaciones, no era la estrategia fría competitiva. Y me encantó. Y fue desde entonces cuando empecé a estudiar más de estrategia. Ese quizás es el origen, si lo llamamos así como obsesión, de las lecturas sobre estrategia, etcétera. Yo creo que ese ha sido el origen. Ese combinar el que una organización pueda hacer cosas con las dinámicas internas, políticas, etcétera, que se generan dentro. Muy bien. ¿Y en qué aplicas tú la estrategia? O sea, que bueno, en tu carrera profesional, ¿cuál ha sido la aplicación práctica que has hecho a todo lo que has ido aprendiendo de las diferentes formas de crear estrategias funcionales en las organizaciones? Bueno, pues en la empresa en la que estaba, pues yo tuve dos puestos, bueno, más de dos puestos. Tuve un primer puesto que tenía que ver con la inteligencia competitiva, es decir, entender el entorno y así pues, hacer mejores estrategias de innovación o de marketing. Luego tuve también otro puesto que fue un directivo en el gabinete de presidencia y Ajá, ahí pues estabas más al tanto de los esfuerzos de transformación, la visión global de la empresa vista desde dentro, ¿no? ¿Qué se puede hacer dentro de la empresa para que sea la empresa lo que quieres que sea para que tenga éxito en el futuro? O sea, los planes de transformación, también el control de gestión, pero sobre todo la parte más transformadora de procesos, de cultura, eso estaba muy presente y también el mensaje que querías lanzar de cuál era nuestra estrategia al exterior, a los inversores, a los socios. Así que te obligaba a pensar tanto desde fuera como desde dentro para entender la ujú, estrategia. Y luego estuve también unos otros 7 años como director de una oficina de estrategia corporativa, donde el trabajo era pues, más estrategia clásica, más lo que es la estrategia de alto nivel. En una corporación pues, hay unas estrategias que tienen los distintos negocios, que es con lo que consiguen tener éxito en sus mercados, pero luego hay una estrategia paraguas, que es la global, y una forma de negociar a quién le das más peso de esos señores, ¿no? Que están cada uno en su área. Y eso también lo hacíamos ahí. Aparte, pues estar muy pendiente del entorno, de las alianzas. En fin, esa es la parte donde he empleado la estrategia a un nivel directivo profesional. Luego, como profesor de estrategia, lo que hago es enseñarla. Y la enseño desde la estrategia competitiva, que te dice cómo ganar, a la implantación de la estrategia, que te dice cuál es la estrategia para hacer la estrategia. Cómo conseguir que la gente haga lo que quieres para que tenga éxito. Y eso no claro. es tan sencillo, ¿no? Entonces vas de lo que es la idea competitiva a ideas que hacen que las personas se muevan. Y eso es lo que hago en las clases, explicarlo. Y luego, en el coaching y hierbas similares, los conceptos de la estrategia empresarial no son tan distintos. O sea, una sesión de coaching se puede ver como un proceso estratégico, donde suele haber una Claro. apertura de opciones que luego cierras y que tiene que tener un impacto. Entonces, ahí también me sirve. Así que sí, yo no veo en esencia grandes diferencias en los procesos de la estrategia empresarial y personal y tampoco veo grandes diferencias en los principios que la mueven, ¿no? Por ejemplo, el principio de foco o el de perspectiva. O sea, hay principios básicos que funcionan en la estrategia militar, en la estrategia empresarial, en la estrategia personal. Muy bien. Ujú. Y Rafael, a ver, explícanos un poco más tu método porque, claro, se queda un poco todo un poco abstracto. Y ahí, explícanos brevemente, o sea, una persona un chaval de, yo qué sé, un chaval joven que no sabe mucho de estos temas, ¿tú cómo se lo explicarías en plan, mira, mi método es esto, funciona de esta manera y se aplica y da estos beneficios? Ponnos a Bueno, ver cómo nos lo explica de la forma más hiper simple posible. hombre, a ver, yo creo que para explicarlo habría que explicar lo que es la estrategia. Entonces hay varias formas de hacerlo. También tengo yo algunos métodos que son como marcos que utilizo en sesiones o utilizo en procesos, pero realmente lo importante es entender lo que es la estrategia. Entonces, también entre las definiciones de estrategia, a mí la que más me gusta es
la que emplean en las academias militares americanas, que dicen que la estrategia son los fines más los caminos más los medios. Es lo que llaman la fórmula de la estrategia. Entonces, bueno, pues, ¿qué son los fines? Pues los fines son los objetivos por los que estás dispuesto a esforzarte, los caminos son los planes, los cursos de acción, y los medios son los recursos, los instrumentos. El tiempo es un recurso, es un medio, pero también la voluntad, el dinero, tus talentos, todo eso son recursos. Entonces esto es como un taburete con 3 patas. Si una está menos desarrollada, el taburete se inclina y la catástrofe puede llegar. O sea, lo que hoy no es estratégico, mañana puede ser extratrágico. Conviene que las 3 cosas estén alineadas, ¿no? Entonces la idea es esa, que piense en el problema, cualquier problema concreto que tenga, que piense en términos de fines, de caminos y de medios. ¿Tienes claros tus fines? ¿Son tus caminos adecuados al terreno en el que estás recorriendo esos caminos? ¿Son adecuados a tus recursos? Y si no es así, ¿qué necesitas hacer? ¿Necesitas mejorar tus recursos? Entonces, eso ya lo aplicaríamos al caso concreto, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, imagínate que quieres, yo qué sé, que las chicas vayan detrás de ti, ¿no? O viceversa. Para un transmisor. Una opción sería trabajar los recursos, es decir, mejora tu aspecto físico, vete al gimnasio, mejora tu conversación. Pero también puedes cambiar otro elemento de la fórmula, ¿no? Cambia la estrategia. Si quieres que las chicas vayan detrás de ti, pues ándate tú delante de ellas, ¿no? Podría ser la solución. Cambia el camino, la forma. Y la otra forma sería, oye, ¿y has pensado que lo que quieres es que las chicas vayan detrás de ti o lo que quieres es ligar? Porque si lo que quieres es ligar, a lo mejor tienes que cambiar tu meta. Y si lo que quieres es ligar, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es ir tú detrás de las chicas, ¿no? Entonces esa es la forma un poco de entender de forma estratégica cualquier problema. El secreto al final es ser humilde y cambiar de estrategia, probar, ver qué pasa y bueno, irla refinando hasta que sea brillante. Rafa, a mí personalmente la idea que cuando pienso en estrategia, a mí siempre me ha venido a la mente el caballo de Troya. La epopeya de la conquista de Troya, que como los griegos, al verse imposibilitados a la hora de superar los enormes muros de la ciudad fortificada de Troya, pues se vieron incapaces, ¿no? de entrar ahí dentro, y al final pues hicieron la estrategia, fueron lo suficientemente listos o astutos de hacerles creer a los troyanos que se iban, ¿no? Que se iban derrotados, dejándoles como regalo un caballo con los restos de barcos que estaban rotos. Y los troyanos, absurdamente, pues se creyeron la trampa, metieron el caballo dentro, y por la noche, cuando estaban todos los troyanos borrachos, porque estaban ahí haciendo fiestas por toda la ciudad, celebrando la victoria, pues fue por la noche cuando salieron los soldados griegos del caballo y abriendo las puertas dejaron entrar al ejército griego, que les pillaron completamente desprovistos de preparación, porque estaban todos borrachos y tirados por la ciudad. Así que cuando entraron los griegos, arrasaron por la noche. Y esa es la historia a mí es la historia que me parece más arquetípica como estrategia, ¿no? En vez de ir directamente a enfrentarte al problema y chocarte contra un muro, decir, bueno, vamos a dejar que nos inteligentemente entrar dentro, y desde dentro ya va a ser todo mucho más fácil. Sí, esto, bueno, hay un principio de estrategia que es que la sorpresa es un multiplicador de los recursos. Y eso también en una sesión, ¿no? Y la sorpresa de los aqueos entrando en Troya es un multiplicador de los recursos. Si hubieran tenido mejores estrategas, supongo que griegos y troyanos no se habrían metido en una batalla por una infidelidad, ¿no? Que parece un poco desproporcionado, ¿no? Pero la verdad es que... Lo que se hace por una mujer, ¿eh? Claro. Pero lo cierto es que lo que comentas es cierto. Eso es, digamos que yo entiendo la estrategia como esas 3 componentes, sobre todo a nivel psicológico. A nivel empresarial te puedes fijar más solo en los caminos, porque digamos que el fin de ganar dinero es como obvio y los recursos son los que hay. Pero cuando te manejas a nivel personal tienes que tener en cuenta las 3 cosas. Pero es cierto que los caminos son los que permiten más flexibilidad. Y las estratagemas como la que cuentas pues son muy habituales. De hecho, ya Sun Tzu, ¿no? Que es el principal o el primer escritor de estrategia, ya definía la estrategia como el arte del engaño.
Es decir, intentar que el enemigo entienda una cosa para tú ir con lo que más puedas contra lo que él menos pueda. Es decir, aplicar un principio de desbalance de fuerzas aprovechando el engaño. Pero al final, si lo miras fríamente, eso es únicamente una forma de resolver un dilema. Los dilemas se pueden resolver y si lo piensas, si tomas distancia, puedes entender la situación mejor y aplicas una estratagema como la que dices. Es un ejemplo de superar un dilema. Hay problemas que no tienen solución y esos no son problemas a veces. Eso ya lo único que puedes hacer es ir contemporizando. Pero hay muchas veces que pensamos que no tienen solución y la tienen. Y este es un ejemplo. Hay hay una tradición muy interesante que algunos libros la recogen, que es la de las 36 estratagemas chinas. Entonces, todas las formas de engañar al prójimo, los chinos las tienen ya escritas. Entonces, tú puedes recurrir a ese libro. Si se te agotan las maldades, pues puedes ir a ese libro, buscas y la aplicas. Las estratagemas chinas, a nivel conceptual, son bastante interesantes. Y todas se basan de alguna forma en el engaño. Fíjate, el engaño estratégico. Muy bien, oye, entonces, a ver, un tipo como tú, Rafa, un hombre interesado en la estrategia, ¿por qué se metió a aprender eneagrama? Bueno, ¿Qué es lo que te trajo del eneagrama? Yo del eneagrama empecé a oír en sesiones de coaching, donde clientes me hablaban de que ellos eran de un tipo y que por eso les pasaba esto, o por eso, o sea, fue al revés de lo que se supone que tiene que ser, ¿no? Y por curiosidad, pues me introduje un poco en ese mundo. Y en efecto percibí esa parte estratégica del eneagrama, que luego he visto que no todas las escuelas la reconocen como tal, pero sí percibí eso. Y me pareció pues muy interesante, muy, muy integrable en mi práctica y también pues como desarrollo personal, el introducirme allí. ¿Pero tú qué ves de estratégico en el eneagrama? Pues por de pronto, cuando hablamos de las flechas, estamos hablando de movilidad estratégica, básicamente. Si eres intencional, si no estás sujeto por ellas, entonces es estrategia. Si no, simplemente es, bueno, pues es que te llevan las corrientes, ¿no? Pero cuando eres intencional es estrategia. Por poner un ejemplo, conocer el terreno siempre es estratégico, porque te va a ayudar a encontrar mejores caminos. Así que conocerte te hace más estratégico. Yo no estoy muy de acuerdo con algo que dice mi maestro también, Sicora, que define la estrategia como striving to feel detached, o sea, esforzándose en sentirse no sé qué, y que en nuestra experiencia, pues, o por herencia o por el motivo que sea, hemos entendido que son los que nos funcionan y nos hemos aferrado a ellos. Y eso es estratégico, eso es totalmente estrategia por definición. Yo pienso que hay también, y eso nos crea muchos problemas, estrategias que no son nuestras, sino que son de la especie, que nos las han metido, como a veces las empresas tienen que hacer cosas que no quieren, ¿no? Y eso son los instintos. Los sesgos instintivos, de alguna forma, te enfocan hacia temas que a la especie le vienen bien, como la preservación, como el estar en grupos, pero no es únicamente tu supervivencia la que motiva eso, es también la del grupo. Entonces yo creo que somos un poco hormigas, que parte de lo que se nos pasa por la cabeza no es por nuestro propio egoísmo, nuestros objetivos, simplemente nos los han grabado los genes y somos de alguna forma, estamos siendo abducidos por los genes para que esto se mantenga. Y el hecho de transmitir, de atreverse, de procrear, es estratégico para la especie y a lo mejor no para ti, porque estás arriesgándote. Así que esa es también la otra dimensión estratégica que veo, la de los sesgos instintivos. Ahí somos un poco zombies. Bueno, entonces, desde tu perspectiva cinquista, Rafa, ¿cómo ves la importancia del autoconocimiento a la hora de crear una estrategia individualizada de desarrollo personal? O sea, ¿cómo utilizar, ¿no?, la personalidad, el estudio de la personalidad, el conocimiento de la personalidad para establecer una estrategia de cambio y desarrollo personalizada? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es vital. Es vital tener un autoconocimiento antes de afrontar algo. Obviamente hacemos muchísimas cosas sin tener un autoconocimiento profundo, pero intuitivamente sí lo tenemos. Cuanto más lo tengas, más fácil es, pues lo que decía antes, que tus fines te satisfagan,
que tus caminos te sean fácil ejecutarlos y que tus recursos te acompañen y no te falten. Entonces, si te autoconoces, es más fácil. En los recursos, por ejemplo, pues puede estar eso, pues si eres un 8, la fuerza o el saber que vas a ir a por ello, o no sé, o sea, tú puedes también añadir pues qué tipo de competencias o características tuyas te van a impulsar durante el camino, ¿no? Y te ayudan. En las empresas pasa igual. De hecho, es curioso porque en el mundo empresarial, desde los 80, se habla más de la estrategia como si fuese un outside in, es decir, tienes que buscar dónde ponerte y si te pones en buen sitio todo te irá bien, ¿no? Piensa un poco como pensaba mi abuelita, que tu hijo colócate bien, que ya todo irá bien. Esa es la idea de la estrategia tradicional. Sin embargo, desde hace algunos años ya tienen mucho más importancia los intangibles, es decir, el talento de las personas o las relaciones, tienen más importancia que los tangibles, como podrían ser las infraestructuras, ¿no? Las fábricas y todo eso. Y eso significa que la estrategia ya no se hace tanto de fuera adentro como de dentro a fuera. Sí, el autoconocimiento es como el mantener en mente cuáles son tus posibilidades. Por ejemplo, si tú no, un ejemplo sencillo, si tú, por ejemplo, no sabes conducir en moto, pues tú eres consciente de tu limitación, que no se te da bien conducir la moto, por lo tanto no la coges. Entonces, bueno, tengo la moto disponible de mi primo, pero no cojo la moto porque no sé llevarla bien y sé que aunque pueda hacerlo, no lo voy a hacer del todo bien, por lo tanto tengo bastante posibilidad de que me pegue un golpe. Entonces, bueno, el autoconocimiento te sirve para entender tus límites, también tus potencias, ¿no? Es decir, bueno, pero fíjate, conducir coches se me da muy bien, así que ya lo hago automáticamente. Claro, muchas veces dices, esto es absurdo, pero bueno, no es tan absurdo, porque al fin y al cabo es entender cuáles son tus limitaciones y tus recursos. Y con eso es con lo que nos movemos todo el día, desde la mañana hasta la tarde, entre nuestros límites y nuestras potencias. Y te sirve para crear alianzas y para buscar apoyos. ¿Quién tiene lo que tú no tienes? Y ver cómo podéis colaborar. Como tú bien dices, Rafa, entonces lo que hoy no es estratégico, en el futuro será... Extratrágico. Efectivamente, mira qué bueno. Tenemos un conocimiento del eneagrama para aplicarlo de forma estratégicamente en nuestras vidas, sí, señor. Venga, vamos a ver, Rafa. Pues siguiente punto. A ver, claro, a la hora de utilizar el eneagrama para enfocar de forma individualizada los procesos de cambio, ¿no? Es decir, a la hora de tratar individualizadamente a cada tipo de personalidad y darle un enfoque estratégico a la resolución de sus problemas. Dinos algún ejemplo de personas con las que has trabajado en tus procesos de coaching o mentoring, tanto en empresa como en coaching personal, donde el eneagrama te ha ayudado a darle un enfoque estratégico a la resolución del problema específico de esa personalidad. Por ejemplo, si has trabajado con un 8 que tuvo un problema de no sé qué y tal. ¿Nos puedes contar un par de historias interesantes? Bueno, sí, he podido... o sea, a veces cuando se habla de coaching estratégico se presupone que hay una parte paradójica, ¿no? en eso, es decir, lo de la obliquity que comentabas, es decir, le propongo algo que eso hace que la persona de alguna forma le haga reconectar sus circuitos y le ayude a cambiar. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces yo eso alguna vez lo he hecho, pero la verdad es que cuando yo hago coaching normalmente no doy tanto consejo. Suelo hacer un coaching más estricto, más ortodoxo de la ICF, ¿no? Más purista, en el sentido de que es menos directivo. Entonces es muy raro que yo haga un consejo así directo para hacer eso. Ha habido algún caso, por ejemplo, me viene a la mente una persona que yo creo que es un 4, que tenía 4 transmisor, tenía pues una especie de bloqueo con que, bueno, estaba siempre alterándose mucho y criticando cosas que le decían los amigos y, no sé, montando una pequeña escena emocional en las conversaciones y empezaba a estar harto de eso, ¿no? Entonces, lo que yo le sugerí es que se marcara un límite mínimo de veces que tuviera que hacer eso al día. Es decir, que intentar estallar como mínimo, le digo, ¿cuánto lo haces? Bueno, normalmente 3 o 4 veces. Bueno, pues como mínimo 2 veces cada día. Y dice que fue mano de santo, que fue sentir la obligación de que tenía que hacerlo y dejar de hacerlo. A otro nivel, a nivel empresarial, he
es curioso porque has hablado de cambio y uno de los grandes problemas de las organizaciones es que no cambian al ritmo que los tiempos requieren. Y lo que impide ese cambio, pues muchas veces son las actitudes, la cultura que hay en la empresa. Entonces, hay una, a lo mejor salgo un poco del tema, pero creo que tiene que ver. Hay una mentalidad en algunos directivos de que el cambio es algo que ellos hacen a los demás y que los demás les tienen que seguir el ritmo. Ajá. Y que si no lo hacen es porque o no entienden o tienen mala fe o por lo que sea. Y sin embargo, con el eneagrama, lo que también te das cuenta es que muchas veces lo que está ocurriendo es que no hay una conversación adecuada sobre el nivel al que quieres trabajar. Si el cambio lo traduces al nivel adecuado, te das cuenta de que en el fondo sí, esa gente que ellos dicen que es reactiva al cambio y que te mandan a hablar con ellos, realmente no es reactiva al cambio. Por ejemplo, es al contrario. O sea, cuando las objeciones son concretas al cambio, es al contrario. Porque si alguien te dice que mira, yo no quiero hacer el cambio porque es una pérdida de tiempo, lo que te está diciendo es que él quiere conseguir más productividad. Puede ser un 3, puede ser un 8, quiere hacer cosas y piensa que meterse en esos programas es perder el tiempo. Entonces ahí ves que hay una forma de, narrativamente, y ahí la estrategia sería narrativa, dar una vuelta a lo que él entiende por perder el tiempo para que pues, comprenda cómo puede colaborar con el cambio y conseguir ese mismo objetivo. Es decir, la alta dirección, por un lado, piensa que la gente es reactiva y la gente de abajo pues, tienen distintos motivos para ser reactivos y todos ellos están alineados con los objetivos últimos de la empresa. O, por ejemplo, un 1 puede no querer cambiar sus procesos, o un 9. Y ese es el motivo por el que no cambia, porque le da miedo que al cambiarlo todo se rompa. O un 5 o un 7, y esto es lo más curioso que he encontrado, que ellos son personas partidarias del cambio, pero les molesta que no ha sido idea suya. Y eso también se ve bastante en la empresa. Y luego también están los que son más quizás sociales, o el 2 o el 9, que ahí lo que encuentras es que lo que les da miedo es que el cambio empiece a romper relaciones, que al cambiar los departamentos se creen malos rollos y se pierda el buen ambiente que hay. Eso también lo notas. Entonces, bueno, es otra forma de pensar, que es estratégica, quizá no es tan paradójica, pero es esa idea de ser estratégico significa entender bien los fines porque así puedes conseguir que se alineen las voluntades. Muy bien. Oye, Rafa, ¿y tú a ti mismo cómo te has aplicado el cuento estratégico, eneagrama náutico? Es decir, tú para ti mismo, ¿eh? ¿Cómo te has hecho una autoestrategia eneagrámica para trabajarte estratégicamente tu cinquismo? O sea, valga la redundancia. Bueno, yo me he dado cuenta de que soy más 8 y más 7, pero sobre todo más 8 de lo que pensaba. Ajá. Entonces eso me desbloquea un poco lo que es la parte de la acción. Pero es verdad que tengo una cierta predisposición a que vengan las cosas, ¿no? Y no me ha ido mal, pero me podría ir mal. Y sería poco estratégico confiar en que me siga yendo bien. Entonces, eso quizás es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Una idea de ser un poquito más intencional en mi proactividad, que la tengo, para no confiar en que las cosas van a venir por sí mismas. Sí, O sea, eso, idea, en el curso lo comentaste varias veces, sí, te lo escuché decir varias veces, Rafa. Sí, en clase que te habías replanteado el hecho de que yo creo que fue una clase que creo que te pregunté o alguien te preguntó sobre eso, sobre tú qué hacías para moverte, promocionarte y demás, y tú dijiste, pues que yo la verdad que a mí me ha ido siempre bien y nunca me he tenido que promocionar ni hacer nada raro. Pero bueno, a la hora de la verdad, si lo analizas, me di cuenta de que sí, hago más de lo que creo. Hago más de lo que creo. Yo tengo otra teoría de la estrategia que creo que encaja con esto que decimos aquí. Porque cuando hablamos de caminos, en la mentalidad occidental siempre pensamos que hay un fin y que hay como unos recursos y lo que hay que hacer es dibujar una línea que los una y que sea muy directa, que es un plan. Estoy haciendo A, B, C, D y llego donde quiero llegar. Pero el mundo, sobre todo si eres una persona y no eres una gran corporación, es más complejo. Y las pequeñas fuerzas te pueden mandar de un lado a otro. Entonces, no puedes confiar en tener un plan perfectamente claro de qué vas a hacer en cada minuto. Entonces, esto que comentábamos creo que encaja con una idea que tengo, que es que al final el tema consiste en tener suerte, ¿no? A tomar por culo.
La conclusión del NSO de hoy. Bueno, que mira, chavales, que al final esto consiste en tener suerte. Y tantos, o sea, yo creo exactamente, yo he estado analizando mucho, he hecho muchos Déjate números. de pensar, rayarte la cabeza con tantos libros cinquistas de cómo pensar mejor, aprender a pensar estratégicamente y creativamente. Y al final, esto es una cuestión de tener potra. Solo hay una ley en la estrategia que es la suerte y solo hay una estrategia que es viva la Virgen. Muy bien, joder, sí señor, ya era hora. Y llevábamos aquí ya 40 minutos ahí ansiosos por captar el conocimiento de Rafa Martínez para llegar a ver si se nos ilumina la bombilla. Para que nos diga al final, oye, mira, ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que cuando había alcanzado este pequeño Satori, ¿no? Esta iluminación y estaba yo tan tranquilo, de golpe me entró como el diablillo ahí. Digo, pero esto de crear suerte, esto de tener suerte no se puede trabajar. Y entonces, vale, venga. Entonces encontré que hay como 3 formas o 3 cosas que hay que hacer para tener suerte. Joder, oye, ahora ya nos metemos en un lado cuatresco, y son estrategias para traer la suerte a tu vida. Entonces ahora todos los 4 están ya pensando, Dios mío, ahora la bombilla nos va a iluminar a ver cómo puedo atraer la suerte y la fortuna a mi vida. Venga, a ver, Rafa, ahora es cuando saco el catálogo de talismanes que tengo ahí. Eso, venga, ya la hora. Joder, se ha puesto interesante ya la entrevista. A ver, cuéntanos, venga, los secretos de la suerte. Bueno, los secretos de la suerte son 3, que son muy sencillos. Vamos a ver. Si quieres tener suerte, pues lo primero que hay que hacer es crear suerte, o sea, crear oportunidades. O sea, si quieres ligar, pues sal de casa. Crear suerte. El segundo tema es darte cuenta de cuándo has tenido suerte, porque muchas veces no te das cuenta. Normalmente, si no sabes lo que quieres, no puedes saber si algo es una oportunidad o una amenaza. Y esto creo que les viene bien a los 6, ¿no? El saber cuándo han tenido suerte, porque no es tan obvio. Y la tercera cosa es aprovechar la suerte. O sea, tener las competencias adecuadas para que una vez que te has dado cuenta de que has tenido suerte, poner en marcha un mecanismo que te ayude a absorber lo que buscabas de ese momento. Entonces, esas 3 cosas creo que así separadas... ¿Esto no consiste en llevar una piedra de cuarzo colgado en algún sitio para que atraer energía y todo suerte? Pues claro, luego viene... ¿Cómo hacemos para lo de la teletienda? ¿Dónde lo metemos? He venido aquí a hablar de mis talismanes y... El talismán enagrámico. Bueno, yo ahí lo he soltado. Si alguien quiere perseverar y tener una vida feliz, que lo haga. Si alguien no quiere, obviamente, esto de la estrategia es lo que tiene. No conviene que todos la sepan. Esto es mejor que nos lo quedemos entre unos pocos. Bueno, pues el que no quiera escuchar... Y los 4 enagramanautas que nos esta noche. Y un respeto a los 4, ¿eh? Eso. Que tu mujer es una de ellas. Exactamente. A ver si me va a salir cara a la sesioncita. Oye, Rafa, volvemos a lo serio. A ver, lo que has contado me ha parecido muy interesante, efectivamente. Mira, no me lo había planteado yo tampoco de esa manera que lo estás diciendo. Utilizar el pensamiento estratégico para crear las condiciones adecuadas de que la fortuna venga a ti. Desde esa perspectiva también tiene sentido, efectivamente. Es un poco, por ejemplo, cuando haces una actividad en redes sociales, bueno, la puedes hacer de forma intencional o simplemente ser un desahogo. Si la haces de forma intencional, tiene que ocurrir que detrás vengan estas otras 2 cosas, que son el saber cuándo realmente un contacto es una oportunidad y saber cómo entrar, por poner un ejemplo de muchísimos. Lo que quiero decir es que cuando el mundo no se puede planificar, este mundo VUCA, ¿no? Que dicen ahora de volátil, incierto, complejo, ambiguo, cuando el mundo es así de... Eso no lo había escuchado. ¿No habías oído hablar de VUCA? Pues esta es una cosa que viene también de los militares americanos, del Pentágono. El Pentágono le preguntaron en los 80 que les pidieron que hicieran un informe sobre cómo era el mundo y entonces sacaron un informe que se llamaba VUCA, que quiere decir volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil quiere decir que todo va más deprisa. Incierto quiere decir que lo que viene después no sabes lo que va a ser. Complejo es más difícil de entender, es
que las cosas son distintas y están conectadas. Eso quiere decir que algo que te ocurre puede tener una causa imprevisible en otro sitio y de otra naturaleza. O sea, hay relaciones causales entre cosas distintas. Entonces, por ejemplo, pues lo estamos viendo ahora, por ejemplo, el coronavirus, la cantidad de cosas que ha cambiado. Y en sí es un tema biológico, pero implica a muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el mundo está muy conectado. Una epidemia de estas hace unos años pues se hubiera quedado en la localidad donde surgió. Sin embargo, ahora es algo global y es complejo. Y luego ambiguo quiere decir que no sabemos lo que significan bien las palabras. Y eso también está ocurriendo ahora porque aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, privacidad. ¿Qué quiere decir privacidad hoy? No se sabe muy bien, porque con esto de Internet pues, ha cambiado el concepto. Y en el mundo del enneagrama, pues el tema de la ambigüedad es bastante importante. Tú sabes, porque lo hemos hablado alguna vez, Alberto, que yo no estoy en contra de la ambigüedad. O sea, yo creo que es una palanca buenísima para conseguir motivación. Entonces, bueno, no hay que ver el mundo VUCA como una amenaza. El mundo VUCA también es una ventaja. Muy bien. Oye, qué interesante. O sea, que en el Pentágono hay mucho 5 como tú por ahí metido, ¿no? El Pentágono, como su nombre indica, son 5. Prácticamente. Oye, Rafa, ¿y a ti por qué todavía no te han descubierto y te han llamado para trabajar el Pentágono, macho? Desde luego estos americanos no son tan listos como parecen, ¿eh? Sí, está claro. Es posible, no puedo ni confirmarlo ni descartarlo, que esté de espía. Pero... Vale. Pues habrá que andar con cuidado, ¿verdad? Que nunca sabes, ¿eh? Un 5 si puede estar en modo Sherlock Holmes, es verdad. Y nos puede estar engañando a todos así, haciendo aparecer como que no, tal. Cago en la leche. Cago en Dios, Rafa, es verdad. Como además el agente secreto, eneatipo 5, ¿no? Rafa, agente secreto. No puedo desvelar absolutamente nada de mi intimidad y lo que os estoy contando es todo estratégico para haceros una imagen diferente a la que quiero transmitir, porque no por un tema vanidoso o tresista, sino por un tema cinquista de ocultación de mi privacidad. Pues sería interesante desde esa perspectiva, Rafa. Está el tema de la privacidad, también está el tema de vacilar a todo el mundo. También hay otro punto de esos, el 5. Qué graciosillos, oye. Graciosillos estos hackers cinquistas. ¿Tú no crees que muchos hackers son 5 y 7, Rafa? Seguramente. Uno lo hace por pasárselo bien y el otro por a ver qué ocurre, cuáles van a ser las consecuencias de todo lo que voy a liar. Sí, yo diría que sí. Me encaja. Y algún hacker 6 que quiere cargarse el sistema, ja, me vengo de vosotros, cabrones. Algo así, ¿no? Me tratasteis mal. La mentalidad hacker, por ejemplo, también encaja. Ellos tienen un código y encaja mucho con lo que decía antes de crear suerte, ¿no? Porque ellos hablan de... Si tú vas a Facebook, en los muros tienen una serie de lemas y tienen un poco esa mentalidad de hecho es mejor que perfecto, muévete rápido y rompe cosas. Y luego tiene una muy buena que es el código gana a los argumentos. Es decir, es cinquista, en parte sí, pero también hay una proactividad, ¿no? En el mundo hacker de hacer y probar. Esa es la mentalidad. Eso se sale un poco del mundo 5. Claro, efectivamente, muy bien. Bueno, vamos con el NA desafío de la noche. Vamos a desafiarte a ver cómo responderías inteligentemente a 9 circunstancias enneagrámicas diferentes. Tú como mentor enneagrámico estratégico, ¿qué harías ante estos casos que te dejemos claro en primer lugar que yo estoy en contra de la consultoría o del coaching prêt-à-porter. Es decir, que si viene tal tipo, hago tanto. Porque si yo entro en eso, cualquier momento alguien me podría replicar como si fuera una app del móvil y desaparecería todo mi valor. O sea que yo no creo en el prêt-à-porter. Yo creo que hay que hacer a medida las respuestas. Aún así, entro en el juego alegremente. Efectivamente. Es lo primero que se me ocurra. Pero no voy a defender que hay que hacer eso. Vas a plantear un juego hipotético, ¿de acuerdo? No va a ir a los anales de la ciencia cinquista sobre la resolución estratégica de problemas, ¿vale? Se va a quedar más entre los 4 enneagramautas que estamos aquí pasando la noche. A ver, Violeta,
Bueno, pues te traemos 9 situaciones hipotéticas y para que nos digas más o menos, pues, cómo orientarías esa estrategia. Imagínate que te viene un 4 que dice que no tiene que pensar en nada estratégico, que cree que lo único que necesita es que le llegue la inspiración. Ujú. Y es un cliente mío, ¿no? Ese 4, por ejemplo. Ujú. Sí. Pues yo le diría que el coaching es como el gimnasio, que el pago de la cuota no implica la mejora. Diría que si Qué cabrón. quiere Qué tener bueno. éxito, que si quiere tener éxito, tiene que ser como un patito, sereno en la superficie y pedaleando como loco por debajo. Eso es lo que le diría al 4. Muy bueno, Rafa, muy bueno. Muy bueno. Le quedarías pilladísimo al pobre 4. No, con necesidad de yo hago las cosas como a mí me salen. En cada momento yo lo que me venga de inspiración porque soy especial. Muy bien, Rafa. Y luego también le diría, sabía que ibas a decir eso solo por fastidiar, porque eso de También. pensar que es previsible le debe sentar bastante mal. A ver, que estamos aquí bromeando, que nadie se lo tome de forma personal. Luego empecéis a No, no. escribir ahí, prejuicios. Que sí, joder, que nosotros estamos en contra de los prejuicios, pero a veces los prejuicios son divertidos, así que aquí los utilizamos, caramba, venga. No nos toquéis las narices con mensajes de estos absurdos. Así que, Violeta. Que te viene un 9 que piensa que muchas veces la mejor estrategia es esperar a ver qué pasa. Bueno, y antes sugería, ¿no?, la estrategia de Viva la Virgen, de la cuna matata, que dice Alberto. Bueno, pero yo ahí, fíjate, esa discusión la he tenido a veces, ¿no?, con gente y diciendo, mira, esto de la estrategia es que al final te crea como inquietud, ¿no? Porque tienes que andar Claro. pensando y entonces yo lo que les digo es que cuando te quedas auténticamente tranquilo es cuando sabes que no te queda nada por pensar. O sea, el mal estratega es el que está dándole vueltas todo el rato a la cabeza, pero cuando tú ya has pensado, ya lo has hecho y entonces te quedas con una paz extraordinaria. Eso es Y de eso es lo 5. que yo le diría al 9. Claro, pero es que el 9 te dice, pues mira, yo ya tengo la paz antes de pasar por todo el problema este de tener que pensar. Bueno, pues entonces lo que hago es que le cojo un taxi, le llevo a un camposanto y le digo, mira, paz. Muy bien, Rafa, sí, señor. Otro caso, Violeta. Bueno, imagínate que te viene un 1 que se obsesiona con hacer bien las cosas de la forma en la que siempre se han hecho. Vaya, de toda la vida. Ya. Bueno, yo le diría bueno, que ahí se me ocurren metáforas del mundo empresarial, ¿no? De muchas empresas que han creído que haciendo lo que hacían siempre les iba a ir bien, pero quizás es más llamativa recordarle que los dinosaurios dominaron la Tierra durante 135 millones de años, pero que de vez en cuando viene un meteorito. Así que mire de vez en cuando arriba y piense si eso que hay por arriba son luces de Navidad o es otra cosa. Y nada, que se quite las escamas esas de cerebro reptiliano y se pase al mundo mamífero, que parece que tiene más futuro. Muy bien, Tomás. Otro, Violeta. Imagínate que te viene un 7 que quiere tener varias estrategias por si acaso alguna no le satisface. Pues, multiestratégicos. bueno, a mí Esto es como en vez de ser multiorgásmico, eres multiestratégico. Pues, bueno, yo ahí tengo un problema, porque tiene haber hecho la broma, es una broma para conocer el diagrama, porque en ambos casos te da satisfacción. Los sitios buscan diferentes fuentes de satisfacción. Entonces, tener muchas estrategias es muy satisfactorio, al igual que el sexo multiorgásmico, que también te da muchas fuentes de satisfacción. Hago el pues si alguno no ha pillado la broma. sinceramente, ahí me costaría un poco darle bromear, porque de alguna forma a mí me pasa también. Entonces me
me cuesta un poco tener mucha asertividad, ¿no? al contestarle. Es verdad que en estrategia, y ahí es muy fácil sacarle pues, muchas referencias, ¿no? El propio Michael Porter, pues que es el gurú, ¿no? de la estrategia empresarial, pues lo primero que dice es que hay que tener foco y que dispersarse pues es la peor estrategia que puedes tener. Entonces eso puede ayudar. ¿Qué más se le puede hacer? Se le puede enseñar, por ejemplo, hay un cuadro que me encanta en el Prado de Rubens, que además Rubens lo tenía en su lecho de muerte, nunca lo quiso vender. Es un cuadrito pequeño que es un baile campesino, ¿no? Están bailando, pues eso, aldeanas y lo que parecen dioses. Entonces es muy interesante porque si te acercas, ves que parece un baile alegre, pero te acercas y ves que nadie está contento, porque todo el mundo está agarrado de la mano que no es la mano que quiere agarrar. O sea, todo el mundo está descontento. Entonces dices, ¿cómo puede ocurrir que estés moviéndote como loco y todo el mundo esté mal, cuando teóricamente estás bien? Me parece un cuadro que a los 7 les vendría bien echar un vistazo. Creo que se llama Danza aldeana o algo así, o danza mitológica, no sé, algo así, y es de Rubens. Pues ese creo que a un 7 esa impresión le puede venir bien. Sí. Con el 7 no haría broma, sobre todo porque seguramente me gane, ¿sabes? Entonces, ¿para qué ponerme a competir cuando lo va a hacer mejor que yo? Pero muy buena respuesta ese señor. Muy bien. Venga, otro. Imagínate que te viene un test que quiere avanzar rápido y buscar todos los atajos posibles para conseguir resultados a corto plazo. El 3, aquí me acuerdo de otra cita clásica de estrategia, ¿no? que es una cita de Sun Tzu, que os decía que es no sé si es del siglo IV antes de Cristo, así que escribió como un tratado clásico, ¿no? de estrategia. Y dice algo muy, muy interesante, que es que la estrategia sin la táctica, o sea, la estrategia a largo plazo, sin pensar en lo que hay que hacer ahora, es la ruta más larga hacia la victoria, pero que la táctica sin la estrategia es el ruido antes de la derrota. Entonces, esto hay que masticarlo, pero la idea es que si tú eres como un 5 que va haciendo poco a poco, pero que tiene claro lo que quiere y va diciendo sí a las opciones que le vienen bien, tarde o temprano llega. Lo que pasa es que llega tarde. Sin embargo, un 3, pues si se enreda en el corto plazo y en el esfuerzo por el esfuerzo y la pequeña victoria y no la victoria grande, es el ruido antes de la derrota. Y la derrota suena mal para todos los eneatipos. Empezar para un 3. Especialmente Pero es verdad que los 3 no son muy buenos visionarios, generalmente, ¿no? Eso decía también, por ejemplo, Steve Jobs decía que tenía una cita que solía decir que era de un jugador de hockey sobre hielo, que decía que yo patino hacia donde el disco va a estar, no donde estuvo antes. Que es otra idea también, ¿no? Si tú quieres patinar, si quieres moverte, piensa dónde va a estar el disco, no dónde está ahora. Que es algo también que creo que al 3 le puede venir bien. Muy buen punto, sí. Muy bien, Rafa, sí, señor. Sí, otro. Imagínate que te viene un 6 que duda de su estrategia, de tu estrategia y de cualquier estrategia. Bueno, ahí tiene Alberto un libro, ¿no? del CDT de los hermanos Heath, que es un libro que le viene bien, ¿no? Bueno, el tema, o sea, el tema del 6, como todos los eneatipos, ¿no? Pues es que a veces un don se convierte en una traba. Entonces, el don del pensamiento lateral, el don de abrir opciones, se convierte en una traba. El don de hacer fractales, ¿no? De pensamientos por todos lados, se convierte en una traba. Entonces, yo ahí quizá pues, recordarle también una cita de Michael Porter, que decía que la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer y no qué hacer, ¿no? Entonces, el ir el pensar un poco no en abrir ramas, sino en cerrarlas. Y eso quizá pues con el libro de estos hermanos, que es fantástico, pues puedes tener un método. Yo le daría un método, porque al final el 6, si no le dices que haga algo tú, no lo va a hacer. Así que se lo dices y
Y, bueno, en el libro seguramente encuentre una buena solución. En ese libro o en otro de toma de decisiones. Pero un método al que aferrarse. Sí, a muchos 6 es el tener una estructura les da mucha confianza, sí. Decir, venga, ponte así, orejas de burro y venga, confía en esto que te va a dar, que sí, que te lo dice la bola del futuro cinquista. Veo el futuro, querido 6, este es el camino. Y entonces, y sigue este método, y entonces el 6 de repente se lo cree, pone las orejas de burro, avanza y empieza a solucionar sus problemas. Increíble. Y dice, ¿cómo lo he hecho? Pues por una vez no dudaste y te centraste hasta el final. Imagínate que te viene un 2 que no se para de pensar que no se para a pensar demasiado y que quiere pasar ya a la acción y solo busca en ti apoyo y motivación. Apoyo ahí, perdona. Motivación. Motivación. Bueno, en mí apoyo y motivación no va a encontrar. Ya. Va a Me empezar. extrañaría que un 2 venga a mí a buscar eso porque yo no lo gasto con los clientes eso. Claro. En cuanto a ¿qué le diría? Pues le diría otra cita, que es que el que no hace estrategia acaba formando parte de la estrategia de otro. Claro, ese es el problema Entonces, del 2. que piense bueno, que si hace, pero no tiene una intención, no tiene un camino prefijado, no sabe cuáles son sus recursos, pues o se le van a agotar los recursos y se va a enfadar, o va a sentir desazón porque el camino no logra lo que quiere, o se va a dar cuenta de que lo que ella quiere o él quiere se lo van a dar a otro. Y es bueno, te van a manipular. Básicamente esa es la idea. ¿Has pensado que a lo mejor tú crees que estás haciendo una cuenta bancaria con tus aportaciones y las estás haciendo en el banco equivocado o a nombre de otro? Y eso es lo que creo que podría tocarle un poco. Mm. Sí, eso que has dicho es muy importante para los 2, sí, Rafa. Porque es verdad que muchos, como no tienen una visión de largo plazo, no hacen una estrategia a ver qué exactamente qué quieren, cómo se ven, cómo lo van a lograr. ¿No? Las 3 partes estas de los fines, ¿cómo era? Fines, recursos y Bueno, sí, recursos serían medios, fines, medios caminos y medios. y medio. Ends, Pues que, means and ways, creo que es en inglés. pues que los 2 muchas veces, como no piensan estos asuntos, efectivamente acaban siendo parte del proyecto de otro o dejando sus propios proyectos para dedicarse a los de otros. Y eso le pasa a muchos 2, sí. O Esa cuando pregunta es luego muy los dos... buena. Esa pregunta es muy buena porque yo he observado haciendo coaching a doses que a diferencia de otros eneatipos que quizá, ya que hablamos de estrategia, no se les ve tan estratégicos ni tan interesados, en el 2 no es solo eso, sino que hay como un rechazo, cosa que no veo en otros. Es como un rechazo a esa artimaña que es la estrategia, ¿no? Como si fuese demasiado egoísta o estuviese mal. Les aburre muchas Les veces. aburre o que les sobra de todo y por eso no lo quieren hacer. Y muchas veces es como que, mira, ya qué aburrido, oye, venga, vamos a hacer, quiero vivir la pasión, quiero vivir la sensación, quiero vivir la acción. Claro, por eso muchos 2 se acaban poniendo al lado de 8 o 3, porque sienten el empuje, la vitalidad, el avance. Claro, juntarse con un 5 como tú, que les vas a rayar la cabeza, diciéndoles, a ver, párate a pensar que lo que quieres, y ya, pero es que no estoy sintiendo nada, es que no hay nada que sentir aquí, No, lo que hay que hacer Alberto, es... sinceramente, estás menospreciando a los 5. Hay cantidad de parejas 2 y 5. Entonces, Ya, ya. algo habrá ahí. O sea, Hombre, luego, claro, a ver, todo el mundo recapacita y dice, coño, pues está con este tío o esta tía 5 externalizo la inteligencia y les hago que se rayen por mí, claro. Claro, pero como tener un cerebro externo, ¿no? En vez de tener un disco duro externo, tienes un cerebro externo. Entonces mi 5 es mi cerebro externo que me hace pensar para que yo no tenga que rayarme tanto, ya lo hace él. A ver, con esto no estamos diciendo que los 2 no sean inteligentes, sino que los 2 es verdad que tienen un pensamiento generalmente más operativo y se sienten más a gusto con la acción de 8 que con la reflexión analítica a largo plazo del 5. Ya está. O sea, no es, porque luego los 2 son individuos que cuando saben lo que hay que hacer y cogen los caminos de acción, son individuos muy prácticos e increíblemente productivos. Pero ya sé. claro, son tan productivos porque no se paran a reflexionar muchas veces
a pensar sobre su pensamiento y a pensar sobre cuáles son las otras vías de acción. Si tú estás pam, 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 te vuelves súper productivo, claro. A mí me ha gustado lo que has dicho también porque creo que puede ser un eslogan, ¿no? De me rayo por ti, ¿no? Para Claro. un coach mental puede ser un Coaching mental, claro. Soy tu puede ser cerebro un eslogan. externo. Yo me rayo por ti. Oye, mira, soy tu 5. Es decir, ¿ves? Este es un disco duro. Pues soy tu 5 externo, ¿de acuerdo? Me contratas para almacenar aquí los datos cinquistas, pues eso, ayudarte a pensar externamente, como o también como tener una gráfica externa, ¿no? Una tarjeta gráfica externa, algo así, pues un cerebro externo. Por un momento pensé que tenías en tu poder el último radiocasete. No, es un disco duro externo de estos grandes. Bien, bien. Antipersona, además, porque lo puedes tirar si te a casa, que te puedes defender de los ladrones con el disco duro y tiras la cabeza. Es un disco duro, duro. Bueno. Imagínate que te viene un 8 que dice que primero pasemos a la acción y luego ya pensaremos en estrategias. Eso. O sea que el ir para adelante. Y son como los de Ready, Fire, Aim, ¿no? Preparados, disparen. Apunten. Le puede llevar a una corrida de toros, por ejemplo, que vea lo que pasa cuando embistes, ¿no? Y hay un dicho inglés que es algo así como que el pájaro madrugador se come el gusano, que creo que es un poco a veces lo que piensan los 8, ¿no? Si yo... Early bird is the early bird. Early, o sea, el gusano, no, el pájaro madrugador se come el gusano. The early bird catches the worm. Pero también pienso que el gusano madrugador se lo come el pájaro. que hay que pensar también a veces en eso, ¿no? O sea, que eso de que esa oportunidad de ser el primero se puede ver desde el punto de vista del pájaro, pero a lo mejor ese gusano también madruga. Y la gente se olvida de eso. ¿Verdad, de verdad? La ventaja esa del Hammer que del 8, venga, por ello. Digo, cuidado. Que no seas un gusano madrugador que amadrá el pájaro por la mañana de comer. Así que sí, el ochito que sí, que todo eso, que la sorpresa multiplica los recursos, lo que tú quieras, pero... Qué buena, Rafa. Esos 5, qué humor inteligente tienen. Qué buena. Oye, le dices eso a un 8 y le dejas descolocado, ¿eh? Totalmente, vamos. Se queda con plan, ¿cómo? Qué buena, Rafa. ¿Te ha pasado algún 8 con algún 8 eso? Yo siempre me he llevado muy bien con los 8, en general. Entonces no sé muy bien a qué se debe, pero es verdad que siempre he conseguido tener unas relaciones tanto laborales como personales muy buenas. Algunos de mis mejores amigos son 8 y también en el trabajo. No sé si tiene que ver con el eneatipo o... Has utilizado tu poder mental para dominarlos, ¿no? Ese es Eso es otro como el Señor talismán de que los también Anillos, tengo. ¿no? Un anillo para dominarlos a todos. Pues un cinquismo para dominar a todos los 8. Sí. Es el poder del fósforo, ¿no? Sí. El señor de los ochillos. De los ochitos. No te pongas furiocho. Bueno, vamos a centrarnos. Violeta, pon orden. Venga, joder, Violeta. Bueno, última. Pon la autoridad celeste en el show, Violeta, caramba. Sí, señora. Esta flecha al 8 me cuesta aún. Lo estoy trabajando. Bueno, la última. Imagínate que te viene un 5 que no pasa la acción porque todavía está diseñando la superestrategia del siglo. Ahí yo siempre, no solo por clientes, me he acordado de una escena de la película Piratas del Caribe que le dice, no recuerdo cómo se llama el actor, pero le dice al galán que andaba detrás de la chica,
le dice, si esperabas el momento adecuado, era ese. Pues esa frase creo que es buena también para recordar. Si esperabas el momento adecuado, era ese. Qué buena, Rafa. Oye, yo creo que los que crean los acertijos deben ser también 5, ¿verdad? Sí, porque no conozco a ninguno y esos que se esconden. Oye, Rafa, vamos a hacer un festival del humor contigo. En el próximo, cuando volvamos a hacer los cursos presenciales en Madrid, Sí. en la próxima convención de Enneagrama, hacemos uno de los monólogos enneagrámicos del humor y te damos el micrófono, ¿eh? Humor estratégico, vamos a llamarlo. Hace 2 años hicimos una convención de Enneagrama. En Madrid fuimos como 120 personas. Hicimos un ejercicio de monólogos de humor por grupos y estuvo súper divertido. Y también cantábamos el rap enneagrámico y demás, y fue súper chulo. La próxima convención que hagamos de Enneagrama en Madrid, cuando volvamos a hacer cosas presenciales, te vamos a poner ahí en medio, Rafa. Según lo has contado, Ya lo suena sabes. horrible, pero bueno. ¿Eh? Que según lo has contado suena horrible, pero bueno. Hombre, la verdad es que divertido, joder. Por no quedar mal como soy social, pues lo haré. Rafa, te vas a poner a ti de estrella del micrófono, ¿eh? Vas ¿cómo se dice? A colapsar, no, ¿cómo se dice? Vas a eclipsar a todos los treses de la sala con tu humor. Igual te motiva más a ti, pero a mí, yo me suelo dejar ganar. Yo siempre he sido el segundo de la clase, siempre, toda la vida. Bueno, también, pero estratégicamente, ¿no? Lo has hecho. Claro, por supuesto. Porque es que ser el primero gastas mucha energía. Ser el segundo es relativamente fácil, ¿verdad? O el tercero, tampoco hacía falta ser el segundo. Claro, joder. Y luego tienes un montón de tiempo libre para hacer lo que te da la gana. Y eso es una muestra de caridad, ¿no? De compasión. Y aquí va sobre el intelectual del 5 para que haya un poco de todo. Podría ser el primero, pero... Efectivamente, conclusión. Ser el número 1, es decir, ser un 3 está sobrevalorado hoy en día, ¿verdad? Esto es como tener un coche de estos de última gama, pero que gasta muchísima gasolina y tienes que estar constantemente gastándote el dinero ahí en ir a rellenarlo. Prefiero un coche utilitario de bajo consumo, ¿verdad? Fácil. No tengo miedo a que me lo roben, ni me lo rayen, ni me gaste tanto, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Yo tenía un coche. Claro. Digo, yo tuve me acuerdo de una conversación con un amigo que digo, pues mi coche es mucho peor, pero yo con este coche puedo hacer cosas que tú no. Y dice, así como cuál. Y saqué la llave y le hice un rajón. Y dice, hazlo tú. Pues ves. En fin. Vamos con la última parte, Rafa. Vamos a ver el pensamiento estratégico de enneatipos famosos, ¿vale? Violeta, coméntanos a ver la lista de famosos para que Rafa los analice. A ver. Vamos, bueno, primero pues, el famoso. El primero que hemos pensado es en Elon Musk, el de Tesla. Yo ahí, bueno, Alberto alguna vez comenta que es un 7 transmisor y yo creo que tiene sentido. Está claro que se divierte con lo que hace y es un trabajador incansable, pero a la vez hace cosas que le estimulan. Yo creo que ahí está bien clasificado. Yo leí una cosa de él que era que te hace pensar que a lo mejor era un 6 o un 5, que de pequeño él dice que tenía mucho miedo de la oscuridad, pero que se dio cuenta de que al final la luz no era más que el reflejo de fotones sobre determinadas partículas y que por tanto la impresión que eso causara en su córnea no debería preocuparle. Y o sea, tiene cosas de 5, tiene cosas de 6 también, pero se le ve más 7. Yo creo que es acertado. Está un hombre que está cambiando la industria del automóvil y se mete en la de la aeronáutica,
que encuentra ratos para hacer un lanzallamas porque encuentra un gap en la regulación, que se mete a hacer un hyperloop. O sea, es un hombre que está claramente pues, disfrutando de todo tipo de excentricidades y que ve la posibilidad, ¿no? Claro. Es un personaje realmente interesante. Es gente así la que realmente cambia el mundo. Esa mezcla de obsesión y creatividad no es habitual, porque las cosas que empieza luego las acaba, que es lo llamativo. Sí, lo llamativo de este 7 de Elon Musk, efectivamente, es un 7 que empieza y termina. Bueno, a lo mejor luego lo externaliza y se lo da a otro, ¿no? También él hace Bueno, duerme en la fábrica a veces, ¿eh? No creo que sea totalmente... Sí, pero cuando el proyecto está hecho ya sí que lo externaliza. Yo entiendo que tendrá que hacerlo. El que lo hace seguro es otro 7, que es Richard Branson. Perdón, Sir Richard Branson, que es también un emprendedor en serie. Y este desde pequeño se ve que es un 7 de libro y disfruta totalmente. Y este sí que delega todo lo que es la operación. El caso de Elon Musk no estoy tan seguro, pero es posible que también. Hay una entrevista de Richard Branson, en el que recuerdo que el entrevistador le preguntaba qué es lo que hacía, ¿no? Para poder sacar tantos proyectos. Y el tío decía que él lo que le gustaba, o sea, es que es, vamos, frase de 7 total. Decía que él lo que le gustaba es el entusiasmo de iniciar el proyecto y de lanzarlo. Y que una vez que estaba creado, él pues ya no le estimulaba tanto continuarlo. Y dice que él cree que su gran habilidad ha sido identificar a las personas correctas que ocuparan el puesto para llevar a cabo el proyecto y mantenerlo. Es decir, como que su gran habilidad era la delegación eficaz de tareas que él se veía que ya no podía hacer tan bien, lo cual también le liberaba para que él se pudiera iniciar otro proyecto. Pero vamos, yo creo que es la quinta esencia del sietismo. Sí, sí, es... Además, de hecho, transmisor total, ¿eh? Transmisor total porque, de hecho, su primera iniciativa emprendedora la hizo en el cole, que hizo una especie de periódico del colegio, que eso es también muy de transmisor, y lo hizo también que se lo quitaron los del colegio y lo empezaron a editar ellos. Fíjate. Y entonces se enfadó y montó una revista de barrio y ahí empezó a emprender. Fue todo, ese es su origen. Fíjate, qué emprendedor estos 7. Este es súper emprendedor, el que más. Venga, otro, Violeta, otro famosillo. Pues Jeff Bezos de Amazon. ¿Qué pensáis que es? ¿Tú opinas, Alberto? No, aquí el entrevistador es tú. Yo... hemos traído al tipo listo para que nos ilumine con su inteligencia. Vale. Claro, joder. Bueno, Jeff Bezos, yo lo admiro mucho como estratega. Eso es lo primero que tengo que decir. O sea, Jeff Bezos es... Hay un perfil en el mundo empresarial que es una persona que tiene una idea, que la cuenta, no le hacen caso, se enfada y lo monta él. Y este es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, Sam Walton, el de Walmart, que también fue con la idea, no le hicieron caso y montó los supermercados. Bueno, pues este es el mismo caso. Este era consultor y montó la idea. Y antes de hacerlo hizo muchos análisis y decidió que los libros eran el producto, no porque él tuviera una vocación especial con los libros, sino porque era el producto idóneo por logística, por una serie de motivos, por portfolio. Entonces lo decidió y lo hizo. Entonces, fue un análisis práctico. Un análisis práctico, sí, se retiró y se puso a analizarlo y sacó estas conclusiones. Joder. Entonces yo le escucho cosas muy interesantes. Por ejemplo, una cosa que dijo es que, muy interesante desde el punto de vista estratégico, dijo que todo el mundo se preocupa de lo que va a cambiar. Dice, y poca gente se preocupa de lo que no va a cambiar. Dice, y lo que no va a cambiar es que la gente quiere precio barato, portfolio amplio y entrega rápida. Dice, y estos son los 3 vértices de nuestra estrategia. Y ahí lo dejo. Entonces, yo le veo bastante 5, en cierto modo. Yo creo que tiene bastante de 5 en cómo funciona, pero no estoy seguro. Sí, probablemente. El subtipo no estaría tan claro, pero o transmisor o conservación, no dos. Incluso yo le diría, yo llevaría más para un 5 conservación, por la
por la excelencia en los procesos. Sí, el tipo de empresa es conservación. Es la idea de... es el liderazgo en procesos, que es eso, es excelencia, pero excelencia entendida no como premium, sino como calidad al máximo, seguridad y también conveniencia, facilidad. Es esa forma de entender la empresa. La forma de entender la empresa es totalmente conservación. Sí, sí, claro. Igual que muchas empresas como Zara, ¿no? Como Amancio Ortega. Amancio Ortega podría decir que eso es un 5 o un 8 conservación, pero vamos. Seguro que Amancio Ortega es conservación porque no quiere que nadie le vea, se oculta. Sí, sí, sí. Ese es desde luego el modelo de empresa. Hombre, a mí no me gusta tampoco asignar a una empresa un eneatipo, creo que es un poco forzado, pero es verdad que justo los sesgos instintivos encajan muy bien con algunas estrategias de empresa, porque al fin y al cabo están cubriendo necesidades que queremos las personas. Entonces es lógico que los sesgos instintivos, que es donde prestamos atención, ahí es donde centren las empresas cómo quieren crear valor. Claro. Es una empresa que hace productos premium, yo sé, un Louis Vuitton, pues es transmisor. Una empresa que hace pues Zara o Mercadona, pues son más de proceso, son más conservación. Y luego hay empresas sociales que yo ahí metería las estrategias más tipo intimidad con el cliente, como el hotel que te atiende bien, el consultor que hace lo que tú quieres, que están más en conseguir ser la mejor opción, pero justo para ti, no en general, como hace Toyota, por ejemplo. Sí, nuestra escuela de Enneagramnautas, nuestra escuela de autoconocimiento. Pues sería, en efecto, es muy fácil encontrar escuelas que las veas más transmisoras o más de conservación y está en efecto social, pero aquí yo me atrevería a decir que eso es una ventaja competitiva, porque al fin y al cabo de lo que estamos tratando aquí es justo de eso. Sí, sí, vamos, tú lo has dicho muchas veces. Al final el eneagrama te entra cuando se recompone todo dentro de ti y eso hace cuando mezclas las interrelaciones personales, o sea, la parte empírica con la teoría. Si te quedas en la parte teórica, nunca vas a aprender eneagrama leyendo. Claro. Si a mí tú me preguntaras y me hicieras una entrevista y me preguntaras, Alberto, ¿cuál sería entonces tu estrategia eneagrámica empresarial? ¿No? Diría, bueno, pues yo hago honor a mi eneatipo y mi estrategia es seisismo social. Es decir, yo lo que quiero crear es confianza social. Es decir, crear un grupo de personas que tienen confianza porque tienen relaciones de certeza entre ellos. Entonces, ¿yo qué creo? Pues un grupo de eneagramanautas, de personas que tienen confianza en el que hablamos claro, en el que nos entendemos, en el que aprendemos, en el que nos divertimos y somos un grupo de amigos que aprendemos juntos y que se convierte en una escuela, en una comunidad que no está basada en apariencias o en engaños o en segundas intenciones, sino que la gente se muestra como es, viene porque quiere aprender, quiere disfrutar, quiere pasarlo bien, quiere conocer personas y de alguna forma pues los objetivos también se mezclan, porque no solamente es un objetivo de aprendizaje, o sea, la gente viene a aprender eneagrama, sí, pero ¿qué más? Vivir una experiencia social, conoces personas, conoces gente que es como tú. Las personas hoy en día tenemos mucha soledad. Hay mucha soledad por el confinamiento y por los divorcios y por las situaciones que hay hoy en día. Entonces, encontrar a tu grupo, a tu gente, a tu tribu, a tu club, un grupo de gente en la que confías, que te sientes a gusto, gente normal, gente sana, gente inteligente, gente divertida, pues como que entras en un oasis social. Y mi objetivo es crear un oasis social. Mira, un lugar donde vas a tener compañeros, amigos, gente que te vas a encontrar a gusto y vas a crear unas relaciones muy buenas y que por fin, no sé, entras en un sitio que dices, joder, es que aquí puedo bajar mis barreras de protección y puedo ser yo mismo. Pues yo sería como mi estrategia empresarial. ¿Qué tal he definido, querido consultor experto en estrategia? Bueno, yo diría que entre los tipos de estrategia que hay, en cada sector suele haber uno que es el que, digamos, es más eficaz por las características del sector, ¿no? Por ejemplo, pues no puedes ser fabricante de automóviles, salvo si eres Ferrari, si los haces artesanales. Tienes que estar pensando en ser eficiente y esa sería tu estrategia.
En el mundo de aprender enneagrama, pues yo me atrevo a decir que hay buenos motivos para pensar que la estrategia adecuada es esa. Es la de crear lazos, crear conversaciones, abrirse a las mentes de otros y además desarrollar unos valores también pues, que permiten algo que si no tampoco vas a entender el enneagrama, que es tener un mínimo de compasión y respeto por la forma de pensar de otros y no tratar de pecaminosas o de desviadas las formas de pensar de otros. Entonces creo que ahí también hay una ventaja. Yo valido y homologo tu estrategia. Muchas gracias. Sí. Pero también te digo una cosa, que ha sido un descubrimiento más que también que yo un día me haya pensado a reflexionar tal. O sea, que también la estrategia, corrígeme si me equivoco, también la estrategia se crea en movimiento, no en la parálisis total, porque yo creo que hay muchas personas que a lo mejor no están entendiendo tu punto de vista, porque tú, por ejemplo, eres un individuo que eres muy pensador, pero tú, Rafa, no has parado en tu vida. O sea, tú no es que te hayas quedado metido dentro de tu habitación con tus libros imaginando estrategias de tal. Tú eres un individuo que te mueves por muchos sitios. Eres profesor has trabajado en multinacionales. Te has movido entre muchos equipos. Eres profesor de escuelas de negocio. Es decir, tú también has sacado tu pensamiento estratégico basado en la experiencia, o sea, que has desarrollado tus estrategias viviendo experiencias, no quedándote parado pensando, reflexionando simplemente. Que esto a lo mejor la gente que ahí te está escuchando se lleva una percepción de ti que dice, este será el típico 5 estudioso y ratón de biblioteca. No hay. Las mejores estrategias surgen aparentemente de la serendipia, de la casualidad, pero en la práctica siguen el proceso que te comentaba de crear suerte. Para crear suerte hay que moverse. Esto en la fabricación industrial lo llaman plan, do, check, act. O sea, perdón, plan, do, act, check. Es decir, haz un proceso de aprendizaje que consiste en meterte en algo, ver qué pasa, sacar conclusiones, revisar lo que haces. Y eso es una mejora continua. Al final vas creando opciones moviéndote. Hay que exponerse. Sí, eso está claro. Cuando no sabes cómo funciona un mercado, pues esto también tiene que ver con el mundo VUCA que decíamos. Cuando no sabes cómo funciona un mercado, lo mejor que puedes hacer es lo que hizo Google, que es estar en modo beta 7 años. O sea, la actitud de estar en modo beta, de sacar algo en modo beta y esperar a que, bueno, el que estuvo 7 años en modo beta fue Gmail. Sacar un producto en modo beta, que significa que asumes que no es la última versión y ves qué pasa. Y eso consigue que tus usuarios colaboren contigo para hacerlo mejor, pero básicamente lo que consiste es que estás abierto de ojos cuando sacas algo, no te estás simplemente sacando un producto y me olvido. Es decir, el modo beta es una forma muy interesante de ir desarrollando una estrategia robusta cuando nadie puede predecir el entorno. A bajo coste sacas algo relativamente económico y eso es algo que podemos pensar a nivel personal. ¿Qué puedes hacer que te cueste poco, que te meta en un mundo en el que hasta ahora no habías estado y que te permita aprender? ¿Es escribir un post en un blog? ¿Es hacer una llamada a puerta fría? No lo sé. Pero ese modo beta es la forma en la que al final se van desarrollando, pues eso, carreras, empresas, cuando nadie sabe muy bien qué es lo que funciona. Cuando todo el mundo sabe lo que funciona, pues no hay secretos. Efectivamente. Y tampoco hay grandes ventajas. Cuando todo el mundo sabe lo que funciona, la competencia pues, es parecida y no hay grandes ventajas. La gran ventaja de no conocer el mundo es que puedes conseguir un gap interesante con tus seguidores. Un gap. Qué simpático. Bueno, nuestra escuela de autoconocimiento efectivamente está en modo beta, sí. Autoconocimiento.com, que vamos dentro de cuando salgamos ya de la beta la daremos a conocer, pero vamos, que sí, que has hecho un planteamiento muy bueno, sí. El ir probando, porque claro, también la estrategia hay que testarla, ¿no? Claro. Si se puede, Porque, claro, si hay tiempo. Si no, por poner otra cita, como decía Cortázar, ¿no? Decía que las ideas hay que realizarlas porque si no las palomas, no, las ideas, que son como las palomas que, perdón, a ver si me acuerdo de la cita, pero es algo así como que
es una metáfora muy buena de las ideas que no se llevan a cabo, ¿no? Y dice que si no se llevan a cabo caen al suelo como palomas muertas. Entonces dicen que cada día tenemos 7.000 ideas. Tampoco las des tanto valor a la idea en sí. La idea que vale es la que se mueve, en la que se pone en marcha y de la que sacas algún provecho, aunque sea aprender. Efectivamente. Muy bien, vamos con otro famoso. A ver, pues otro famoso que hemos pensado es en Mark Zuckerberg, o cómo se pronuncia. Bueno, Mark Zuckerberg es un muy buen ejemplo de esto último que estábamos hablando. Hay una entrevista suya con 18 años o menos que sale con chanclas y ahí con un póster de Scarface detrás, que es una cosa como bastante cutre. Y él habla de que él está seguro de que va a tener éxito y que, vamos, que le va a ir muy bien, pero que no sabe muy bien cómo. La semana pasada vi la película esta de Red Social, que habla de Facebook, de la historia de Mark Zuckerberg, de cómo empezó y de lo que pasó. Y la verdad es que es una película que bueno, mi querida Mujer 7 pues le encanta poner series y películas de vez en cuando. Ya inicialmente dije, vaya rollo de película. Pero al final me la tuve que tragar, ¿no? Porque estando ahí en la cama, pues nada, pues... Oye, me acabó gustando porque ves muy claramente al personaje, efectivamente. Yo no sé si esa película, el Mark Zuckerberg lo ha... Bueno, yo supongo que la habrá apoyado y habrá contado su historia. Pero el protagonista hace perfectamente de 5 social. O sea, el típico nerd, el típico friki, el típico rarito, que el tío está obsesionado en conocer a la gente, entender a la gente y además que también con problemas un poco a veces con chicas y con la intimidad, pero que luego le gusta estar enterado de todo. O sea, es como un arquetipo de 5 social que quiere estar enterado de todo, pero que tampoco se acaba de meter en ningún sitio ni tal. Entonces, claro, como que le encanta. También para él como Facebook o las redes sociales es una forma de saber lo que hace todo el mundo, entender a la gente sin él tener que estar directamente implicado. Entonces, que yo lo veo de 5 social total. O sea, como un arquetipo estrafalario. Es peculiar, ¿eh? Por ejemplo, cada año se pone un reto, ¿no? Un reto extraño. Y un año, por ejemplo, el reto es que va él a matar personalmente cualquier alimento que se coma. Entonces hace matanza de cerdos, hace lo que sea. Entonces, bueno, pues retos de ese tipo se los pone. Como 5 sádico. Así que cuando dices que es 5 social, me hace pensar si quiero que lo sea. No sé si lo quiero en el club. También dicen que no parpadea, que cuando hablas con él es totalmente cyborg. Hombre, pues tendrá también su punto de narcisista, claro. Es que hay narcisismo de todos los eneatipos. El chaval, pues, hombre, una buena carga de narcisismo la llevará. Bueno, tiene argumentos. Claro. Entonces, bueno, pues. Esperamos que el prisma con el que se mueve es de 5 social. Vamos. En la película esta de Red Social, si alguno de los enneagramanotas que no estáis siguiendo la veis, joder, es que el tío como es estratega, cómo coge la idea, cómo tal, cómo queda con unos, con otros, porque luego además parece ser que se la robó a otros. O sea, la idea de hacer Facebook se la robó a 2 chavales que habían empezado a hacer la red. Y luego él rápidamente vio la idea y le encantó y el tío pues se fue al 8 y empezó a ejecutarla a su manera. Vamos, pero es un personaje interesante, sí. Sí, sí, mucho. Pero ha sido muy estratégico el cabrón, vamos. Ha sido... Sin duda. Se ha movido como una aguililla. Si ser estratégico consiste en ver el largo plazo y de alguna forma sustraerte de las tentaciones del corto, Sí. es un ejemplo excelente. Es un ejemplo excelente porque esa virtud la tiene, eso sin duda. Oye, vamos a hacer hincapié en esta idea que acabas de comentar. Estratégico. Visión a largo plazo del beneficio que va a tener tu proyecto a largo plazo, sacrificando inicialmente las satisfacciones a corto. ¿Sabes cómo conectar el largo plazo con el corto, con esa visión a que el beneficio futuro sea mayor que el que vas a obtener ahora? ¿Te gusta que hagamos hincapié en esa definición de estrategia? Totalmente. De hecho, en mi perfil de LinkedIn tengo puesto como un banner, ¿no? Que es un cuadro también del Museo del Prado. Y es un cuadro de Patinir y representa exactamente eso. Es un
representa como un alma, ¿no? Lo lleva Caronte, es el alma que puede ir, es una mezcla de la tradición pagana y cristiana, entonces está un poco mezclado. Pero bueno, es un barco que está en medio de una laguna y a un lado Estigia. hay... ¿Perdón? La laguna Estigia. La laguna se supone que es la laguna Estigia, Claro, pero yo creo que está todo un poco mezclado. Y a un lado hay unas corrientes, unos riscos, unas aguas malas, y a otro lado pues una bahía bonita con vegetación, con frutas. Pero detrás, detrás de las frutas y la vegetación hay incendios, hay demonios, hay un desastre. Y detrás de los riscos y de las aguas turbulentas está el paraíso, hay angelitos, hay unicornios. Entonces es justo lo que representa, cómo el alma tiene un propósito pastoral, pero la idea es, también la puedes llevar a la estrategia, es decir, cómo las vicisitudes del corto plazo te pueden llevar a las aguas plácidas que te llevan al sitio que no quieres. Mientras que si eres capaz de mantener el timón y ir a las aguas turbulentas, el alma está como que es un tipito así pequeño, desnudete, está como mirando que se va al agua fácil. Y Caronte, que está detrás, tiene una mirada totalmente sardónica, está como diciendo, otro que pica. Es muy curioso de ver ese cuadro. Y es esa idea, es como, si quieres hacer una mejora, no sé, cómo llamarlo, cuántica, ¿no? Saltar de un sitio a otro, tienes que hacer una inversión de potencial, hay que hacer una inversión de energía. Y cuando haces la inversión ya estás al otro nivel. Pero sin hacer esa inyección de esfuerzo de energía, te quedas o decaes, que es lo que quiere decir el cuadro, pero que además es una realidad estratégica. Eso hay otra cosa que también curiosa para el que tenga interés. Se pueden encontrar en internet vídeos del experimento de los marshmallows, que no sé si lo conocéis, es muy divertido. Y ves niños pequeños. Voy a hacer ¿cómo se dice? El striptease intelectual. Ajá. Aquí tenéis el test de la golosina. El test de la golosina. Pues es muy interesante ver el vídeo en YouTube que ves intuitivamente cómo hay niños que les cuesta más el dejar de tomar la golosina sabiendo que después les van a dar el doble de recompensa. Hay quien dice que se ha estudiado que si los niños, esos niños que tienen grabado ese principio, acaban teniendo mejores carreras, porque estudian más, porque se esfuerzan más y acaban teniendo vidas más felices. Y claro, es un principio básico, que es el principio de postergar la recompensa. Si eres capaz de postergar la recompensa, normalmente pues consigues en la vida mayores satisfacciones acumuladas, de forma acumulada, a corto plazo no, pero a largo plazo sí. Eso es una esencia de la estrategia. Este libro de Walter Mischel, efectivamente, que habla del test de la golosina, explica claramente lo que acabas de comentar, que es un prefacio, o va en la misma línea de Kahneman, de lo de pensar rápido, pensar despacio. Y aquí Walter Mischel habla del cerebro caliente y del cerebro frío. De que efectivamente que el problema que muchos de los problemas que tenemos las personas con el autocontrol es por la impulsividad. Y la impulsividad es la incapacidad de controlar nuestro cerebro caliente, es decir, nuestros deseos emocionales a corto plazo en aras a un beneficio a largo plazo. Pero no reflexionamos, no utilizamos nuestro cerebro frío, nuestro cerebro, nuestro pensamiento reflexivo, cinquista, tranquilo y reflexivo, sino que venga ya, a lo que vamos. Así pues la lía la gente. Entonces tu amigo Caronte se descojonaba de risa con todos los que utilizaban el pensamiento rápido, el pensamiento caliente, y solamente se salvaban los que de vez en cuando utilizaban más su cerebro reflexivo, su pensamiento frío, su pensamiento a largo plazo. Así que muy bien. Me ha gustado, ¿eh? Bueno, vamos con la última parte del LNA Show, que es con las preguntas que nos ha hecho el público durante estos días. Así que, Violeta, a ver, preguntas del público para nuestro invitado estrella de la noche, Rafa Martínez. Pues la primera pregunta es de Elisa Figuerat y pregunta: ¿cómo mantenerte firme ante un supergerente 8 que tiene mucha fuerza y presencia? Os comentaba antes que a mí no me ha costado eso nunca. Normalmente yo creo que es una claridad, o sea, de alguna forma dejar explícito que hay unos límites que no vas a tolerar que se pasen, y eso el 8 suele respetarlo. Ese posiblemente sea el secreto. El 8 no se va a conmover
pero si eres claro y firme, incluso si le dices cómo te va a hacer sentir algo, creo que puedes de alguna forma hacerle más consciente. Pero en mi caso concreto, no sé si es por carácter, por enneagrama o por qué, no, nunca he tenido esa sensación de haber sido avasallado por un 8. Siempre he sabido frenarlo o simplemente... Y tampoco, no sé, siempre he sentido que había una conexión especial con ellos. Supongo que es algo que se puede modelar y que sepáis que eso existe, que incluso el 8 que parezca más, más agresivo o que entiendas menos, posiblemente tenga algún punto de ruptura en el que puedes entrar y convertirle en tu aliado. Siempre y cuando él piense que estás de su lado, que estás a su lado en las guerras que él tiene. Totalmente. Eres de los suyos. Claro. Bueno. Otra pregunta. Pregunta Edgardus, que ¿cómo poder dejar de pensar tanto y entrar más en acción? Pues, bueno, esa pregunta no siempre es fácil para un 5, pero la forma de hacerlo a veces es tan sencillo como haberlo decidido ya antes y no discutírtelo. Es decir, es algo que está decidido y no se vuelve a plantear. A mí eso me funciona. Es decir, como, bueno, es un hecho de la naturaleza que voy a hacer esto y no tiene ningún sentido que lo vuelva a discutir. Y a mí eso me funciona. A veces también funciona, y esto más que para mí es un tema más de coaching, ¿no? El explorar cómo te vas a sentir cuando lo hayas hecho o cuando lo estás haciendo. Si eres capaz de aceptar cómo te vas a sentir, lo haces. O sea, muchas veces no es el hecho en sí, sino el cómo crees que te vas a sentir después o durante. Si eres capaz de aceptar ese sentimiento, eres lo bastante fuerte para hacerlo. Pero esto es un poquito más como método, no tanto como algo que a lo mejor para aplicártelo tú mismo igual es más difícil. Pero bueno, ya os digo que para mí cosas como, no sé, ir al gimnasio, hacer determinada llamada, bueno, es una decisión que tomas si no te discutes. Dictadura absoluta. Muy bien, Rafa, sí señor. Muy bien. Otra pregunta, a ver. Pregunta Dani Gerard, que ¿cómo puedo perder el miedo a la vergüenza? Y dice que es 4 conservación. Pero no sé si quiere perder el miedo o la vergüenza, que eso sería. Pero desde una perspectiva estratégica, ¿no? Desde una perspectiva estratégica. ¿Cómo perder el miedo o la vergüenza? O sea, lo que quiere es tener vergüenza y le da miedo. ¿Cómo es el...? O sea, yo formularía esa petición con más claridad, ¿no? Es decir, lo que sientes miedo a pasar vergüenza o lo que tiene... O sea, si ahí lo que Alberto le va a decir es que para aprender a pasar vergüenza lo que hay que hacer es pasar vergüenza. Entonces, es como si fuera un skill, ¿no? Una habilidad que si quieres perderle al miedo, pues practícala. Alberto, que lo va a contar obviamente mejor que yo, pero en ocasiones ha recomendado a los 3 que tienen miedo a ponerse en situaciones de no destacar, por ejemplo, hablando en público, pues a hacerlo incluso en condiciones desfavorables para, bueno, pues para superar ese ridículo y aprenderlo, entender que pasar vergüenza es una emoción que sientes cuando haces algo que quieres hacer. Y bueno, pues vamos a aprender a sobrellevarlo. Yo lo veo como si fuese un aprendizaje. Hay gente que ha aprendido a pasar vergüenza y que consigue grandes éxitos a base de eso. Entonces, ¿por qué no imitarles? No sé, se me ocurre por ahí, pero yo realmente cedería el capote al maestro Chavarino. Al chamán Chavarino. Pues lo que diría chamán Chavarino sería... Yo personalmente, aunque suene extraño decir esto, una de las cosas que paradójicamente más me ha servido en mi vida es haber pasado por tantas situaciones absolutamente vergonzosas, ¿no? O sea, yo creo que he pasado tantas situaciones vergonzosas que me he vuelto un sinvergüenza, pero no un sinvergüenza por no tener vergüenza, sino porque es que me he vacunado a la vergüenza. Y creo que se ha convertido en una ventaja competitiva. Porque claro, si yo pienso desde el colegio, ¿no?
desde cuando era niño, luego en la universidad, o mis primeros años de trabajo, yo creo que he pasado situaciones tan vergonzosas que algunas las cuento en privado en los cursos, que solamente lo conocen mis alumnos, porque hay seguridad social. Hombre, a vosotros, hasta que no paséis la barrera de la confianza, hay cosas que no cuento todavía. Pero luego ya cuando hay confianza lo cuento todo. Pero, efectivamente, yo he vivido tantas situaciones de vergüenza, pero de dar vergüenza ajena, o sea, de tener a alguien al lado, mirarme y que se siente vergüenza por mí. Entonces, claro, llega un punto en el que creo que no me da la vergüenza pública, ya estoy tan sumamente Inmunizado sería la palabra. inmunizado que creo que es una ventaja competitiva. Porque digo, es que en el fondo me da un poco lo mismo. Pero no ha sido lo mismo porque digas que me da igual lo que piensen de mí, ¿no? Sino porque me he dado cuenta que es que no pasa nada. O sea, lo que me he dado cuenta es que sí, efectivamente hay gente pues que le vas a caer mal, hay gente que te va a rechazar, hay gente que te va a poner a parir, pero es que es normal, es que no se puede gustar a todo el mundo. Y es más, menos mal que no se gusta a todo el mundo, porque imagínate que te conviertes en una especie de Brian, como habéis visto la vida de Brian, ¿no? Que van todos ahí detrás, maestro, la zapatilla, y van ahí un montón ahí de seguidores de Brian con la zapatilla, la zapatilla, la zapatilla. Tú imagínate caerle bien a todo el mundo y que te tuviera todo el mundo detrás tuyo persiguiéndote. Sería horroroso. Así que a veces también viene Eso, bien, ¿no? Tener un poco la sensación de que, oye, que hay gente que te le vas a caer bien, gente que no, y que no pasa absolutamente nada. Dime, Rafa. no, iba a decir que además es que es imposible caerle bien a todo el mundo. No lo ha conseguido ni el jamón serrano. Entonces, ¿cómo lo vas a conseguir tú? Y luego también eso se puede ver en estrategia en marketing. Oye, fijaros, no sé si habéis visto la polémica campaña publicitaria que ha sacado Burger King en Inglaterra ahora en el 8M, con el Día de la Mujer. Bueno, pues miradlo, ¿vale? Porque pone un eslogan en el que algo así como que dice, mujeres, os esperamos en la cocina. Y claro, es como rompedor, en plan, ¡oh! El publicidad machista, pero claro, luego la letra de abajo dice, porque solamente el 20% de las mujeres son chefs, o algo así, ¿no? Claro, luego le da la vuelta como diciendo, chicas, queremos que volváis a recuperar, ¿no? El que seáis maestras chef, porque ahora parece ser que los chefs son hombres, ¿no? O sea que en realidad parece machista, pero no todo, luego le das la vuelta y es lo contrario. Entonces, por ejemplo, eso es estratégico, ¿no? Es como un marketing estratégico rompedor. Y para eso también hay que superar un poco la vergüenza inicial a que te critiquen, porque claro, si tú imagínate que estás en el departamento de marketing de Burger King y sabes que una campaña de esas, si la gente se queda solamente en eslogan de arriba, te van a criticar. Y mucha gente no es que no va a entender el subtítulo y no va a entender la gracia. Entonces, claro, tienes que saber que va a haber a un 10% de personas, por lo menos un 10% o incluso un 20% de gente que aunque tus intenciones sean contrarias, se va a quedar con el rollo de que eres un machista y que eres un no sé qué y ya está. Y se va a quedar te van a odiar. Pero sabes que el otro 80% de tu público les va a gustar la publicación, les va a impactar, lo van a entender, te van a valorar y van a ser más fieles a ti. Entonces, claro, eso es un poco estrategia, es decir, voy a perder un poco o voy a enfrentarme a ser mal entendido, mal comprendido, pero puedo ganar todo esto otro. Esto es una forma, ¿no? de contrastar con todas las campañas estas de marketing edulcoradas, ¿no? Donde salen todas las empresas diciendo las mismas cosas, que es en plan, venga mujeres, os animamos, estamos con vosotras. Bueno, pues sí, está todo eso muy bien, pero está más visto que el TVO, ¿no? Entonces, claro, desde una estrategia de marketing, pues solo destaca, nadie se acuerda de la publicidad de que ha salido una empresa diciendo, bien, por el Día de la Mujer y os animamos, chicas. Pero estos que dicen de repente, chicas, os esperamos de nuevo en la cocina. Cabrones, desgraciados, ¿pero qué han dicho? Fíjate cómo de repente todo el mundo ya se pone. O sea, que esa es una estrategia, ¿no? Así que bueno, aquí pondremos el cartel para que lo veáis. Que bueno, esa sería estrategia, ¿no? Pierdes algo, puedes perder algo, pero vas a ganar mucho si... Sí, la idea de no necesitar gustar a todo el mundo es esencial. Yo creo que Claro. sí, que es muy importante. Pues ahí está, que efectivamente hay que tener al querido Cuatrito este que nos escribe, decirle que
tú como 4, al final te vas a gustar más a ti mismos si entiendes que de hecho, ser si único también significa gustarle solamente a algunas personas únicas, no a toda esa masa aborregada que hay por ahí. exactamente, en estrategia empresarial se habla de segmentación, ¿no? Cuando apuntas directamente a un tipo de persona Claro, que es el que realmente le vas a hacer sentir especial. claro. Obviamente, cuanto más amplio es tu objetivo de personas, menos especial vas a parecer ante ellos, porque no vas a poder personalizarte tanto. Vas a tener siempre más éxito si apuntas justo a un grupo de personas y ahí sí que puede ser completamente auténtico y especial. Como este señor, como mi amigo Nick Bujovic, el de Una vida sin límites, un 3 bien simpático, que sin brazos y sin piernas, el tío siempre se ha entregado y se ha enfrentado y bien majo. Eso es ser único y especial, y sacar partido por ello. Y no tener vergüenza mostrarse aunque no tengas ni brazos ni piernas. ¡Tachán! Bueno, ¿alguna pregunta más, Violeta? Cerramos con la última pregunta. Venga, si tenemos... Sí, vale, sí. Es que hay unas cuantas y no sé cuál. Nada, ya terminamos. La última pregunta de la noche. Vale, pregunta Aranae Chat. Me aburro en el trabajo, pero necesito pagar facturas. ¿Qué puedo hacer? Bien, una buena pregunta. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es lo que está haciendo. Seguir pagando las facturas porque no se vaya a quedar sin dinero y luego vaya al Carrefour y diciéndole, es que no tengo dinero. ¿Por qué? Porque es que me ha dejado un trabajo aburrido, no encontraba mi camino ni mi propósito de vida y entonces he dejado el trabajo. Pero es que ahora no tengo dinero. Entonces, claro, y entonces el cajero del supermercado te escucha diciendo, muy interesante. Pero es que tiene que usted pagar la compra. Ya es que todavía estoy buscando el trabajo que me apasione y me ilusione. Sí, sí, pues cuando usted lo encuentre, vuelva por el supermercado y nos paga la compra. O sea, si la pregunta es qué tengo que hacer, pues ya lo sabe porque es lo que hace. Si quiere hacer algo más, pues obviamente le va a costar una energía extra. Entonces, bueno, ahora ya por ponerle un consejo estratégico, lo que sí se le podría sugerir es hacer una pequeña actividad que pueda ser una semilla de algo que le llene más. En el mundo del coaching y el desarrollo personal hay muchísima actividad que puede o bien sustituir o bien complementar lo que estás haciendo o incluso darte herramientas para hacer el cambio de otra forma. Y es un ejemplo, pero puede ser otro. Puede ser aprender algo, puede ser cualquier cosa. El tema es iniciar una pequeña actividad que sea compatible con cómo estás y que te dé la ilusión de que se están cambiando las cosas. Esa sería una forma de, digamos, de actuar sobre una situación de impasse que parece que no le agrada. Ahora, desde hace muchos años, no sé, posiblemente desde que pusieron relojes en los monasterios, estamos asociando la retribución al tiempo. Y eso es algo que parece que de momento no va a cambiar, ¿no? Quizá con el teletrabajo cambie un poco. Lo que quiero decir es que, bueno, es verdad que a veces el trabajo te obliga a aburrirte simplemente porque ha establecido que el valor que aportas tiene que ver con las horas que estás. Y ahí hay cambios, pero no parece que vayan a ser inmediatos. Así que, bueno, más vale que tomes tu iniciativa antes de que la sociedad resuelva tu problema. Porque si te aburres, es casi seguro que no estás implicado al 100% en lo que haces. Así que hay energías valiosas que podrían emplearse de otra forma. Hoy por hoy tenemos este sistema que valora la compensación por el sacrificio y el sacrificio lo mide en tiempo. Y no valora el valor que realmente aportas. Eso algún día puede que cambie, no sé si yo lo veré, pero mientras sugiero tomar tu iniciativa y no esperar. Muy bien. Un 5 que te manda al 8 a pasar a la acción. Iniciativa. A probar. Muy bien, pues bueno, ya se nos ha hecho un poco tarde. Pues nada, Rafa, ha sido muy interesante. Gracias. Como siempre, un placer hablar contigo, un gusto intelectual. También ha sido muy divertido los puntos de humor que hemos tenido. Violeta también se ha descojonado de risa, yo la veo ahí en la cámara, aunque los enneagramanautas no la vean, está todo el rato, ja, 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 ja. Es que tenemos el mismo sistema operativo. Claro, entiendo mucho las cosas que dice y me hace gracia.
Claro. Porque lo pienso igual. Inteligencia. Cualidad que atribuimos a aquellos que piensan igual que nosotros. Bueno, enagramanautas, pues muchas gracias por haber estado esta noche, a todos los que nos seguís. Gracias, Rafa, por habernos dado tu tiempo. Oye, que un 5 te dé un par de horas de su tiempo, hay que ponerle un monumento, porque no hay cosa más valiosa para un 5 que su tiempo. Así que, Rafa, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer, un placer. Y también a Violeta por ser la capitana de este barco, por llevar ahí los mandos y por hacer que este Nea Show sea posible. Muchas gracias, Violeta. Muy bien, enagramanautas, pues nos vemos en el siguiente Nea Show. Y para los que hagáis nuestros cursos dentro de nuestra escuela de autoconocimiento, nuestros cursos de Enneagrama o de coaching con Enneagrama, que sepáis que para la próxima edición del máster en coaching con Enneagrama vamos a tener a Rafa de profe de coaching estratégico. ¿Verdad, Rafa? Así que hemos reforzado aquí hemos reforzado la plantilla con un peso pesado a nivel mental, claro. El cerebro pesa mucho, muy pesado. Sí. Rafa, gracias. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Adiós, enagramanautas. Hasta el próximo jueves.